Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al helicóptero Boeing Vertol CH-47 Chinook. El Boeing CH-47 Chinook es un versátil helicóptero de transporte de carga pesada, bimotor con rotores en tándem de origen estadounidense. Fue diseñado y producido inicialmente por Boeing Vertol a principios de la década de 1960. Con más de 1.179 ejemplares fabricados, el Chinook ha sido exportado a 16 países. Además de los Estados Unidos, es fabricado bajo licencia por Agusta en Italia, y por Kawasaki en Japón. Además lo utilizan Arabia Saudita, Australia, Canadá, Corea del Sur, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Grecia, India, Irán, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Australia entre otros. Su historia comienza a finales de 1956, cuando el Departamento del Ejército de los Estados Unidos anunció los planes para reemplazar al helicóptero de carga CH-37 Mojave, que estaba propulsado por motores de pistón, por un nuevo modelo propulsado por turbinas. El nuevo helicóptero debía ser mucho más grande para servir como transporte de artillería y tener unas dimensiones interiores mínimas compatibles con el sistema de misiles MGM-31 Pershing. El primer prototipo del CH-47 efectuó su vuelo inicial el 21 de septiembre de 1961, y las entregas comenzaron en diciembre de 1962. El Chinook está propulsado por dos motores turboeje, montados a ambos lados de la sección trasera del fuselaje y conectados a los rotores por ejes de transmisión. Los primeros modelos fueron equipados con motores de 2.200 caballos de potencia. Los rotores contrarrotativos eliminan la necesidad de un rotor vertical antipar, permitiendo que toda la potencia de los motores sea usada para la sustentación y el empuje de la aeronave. La posibilidad de ajustar la carga entre cualquiera de los rotores hace que el aparato sea menos sensible a cambios en el centro de gravedad, una característica importante en el papel de transporte de carga. Si uno de los motores falla, el otro puede mover ambos rotores. Con una velocidad máxima de 315 km por hora, es más rápido que los helicópteros utilitarios y de ataque contemporáneos de los años 60. Sus principales usos incluyen transporte de tropas, despliegue de artillería y reabastecimiento en el campo de batalla. Dispone de una amplia rampa de carga en la parte trasera del fuselaje y de 3 ganchos para izar carga externa. Tiene una tripulación de 3, piloto, copiloto, mecánico de vuelo, y una capacidad de transporte de 12.700 kilogramos de carga o entre 33 a 55 soldados, y en modo evacuación medica 24 camillas y 3 asistentes médicos. La estructura de este helicóptero es semimonocasco de construcción enteramente metálica, con 2 rotores tripala contrarrotatorios, que eliminan la necesidad del rotor vertical, permitiendo que toda la potencia se use para la elevación y el empuje, emplazados sobre el fuselaje y accionados por 2 motores turboeje. Las plantas motrices APCO y Cummins T55L5 empleadas en el CH-47A estaban estabilizadas a una potencia unitaria al eje de 2200 HP al despegue, pero, por ejemplo, los motores instalados en la variante CH-47 se desarrollaban ya 3750 HP unitarios al eje, potencia suficiente como para permitir el izado de un avión de combate averiado o abatido, e incluso de otro Chinook. Su tren de aterrizaje no retráctil presenta una configuración de cuatriciclo, y el fuselaje dispone de flotadores estancos y compartimentados carenados a cada lado del fuselaje inferior, que cubren casi 3/4 partes de la longitud del fuselaje, para suplementar la flotabilidad del fuselaje interior estanco en las operaciones acuáticas. Poco después de entrar en servicio, los CH-47 se desplegaron en Vietnam. Los modelos CH-47A, B, y se sirvieron con las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur hasta el final de la guerra en 1975. Algunos CH-47 fueron capturados en 1975 por Vietnam del Norte e incorporados a sus filas, hasta que la falta de repuestos obligó a retirarlos. Las misiones principales de los CH-47 eran el transporte de material, artillería y de personal. Ocasionalmente se emplearon como bombarderos improvisados, lanzando napalm y bidones de gas lacrimógeno sobre fortificaciones y túneles enemigos. Solo en los 2 primeros años en Vietnam, los CH-47 realizaron 238.000 salidas, transportaron 610.000 toneladas de material y 671.000 hombres, recuperando 1.350 aeronaves derribadas. Las tripulaciones pronto montaron ametralladoras en las puertas, a veces otra adicional en la rampa de carga. En su momento más álgido, el ejército estadounidense llegó a contar con 21 compañías de CH-47 desplegadas en Vietnam.
Aproximadamente 750 CH-47 Chinook sirvieron en Vietnam con estadounidenses y survietnamitas, de ellos unos 200 se perdieron en combate o en accidentes. A lo largo de los años Boeing Vertol ha ido mejorando y modernizando el Chinook realizando nuevas versiones, con mejoras en la propulsión incorporando turboejes más potentes, mejorando las transmisiones, aviónica de nuevo diseño y muchas otras mejoras. En Vietnam, el CH-47 dejó en evidencia muchas de las deficiencias de su diseño, algo esperado al ser una máquina nueva y recién incorporada. Las duras condiciones de Vietnam tuvieron un efecto negativo sobre el rendimiento del CH-47, que afectó a su capacidad de carga, velocidad y autonomía. Ello llevó a que en mayo de 1967 se introdujera en servicio el modelo CH-47B, que contaba con motores más potentes y mejora aerodinámica en las palas de los rotores. Las mejoras no fueron suficientes, y en 1968 llegó el CH-47C. Con las lecciones de la guerra, Boeing y el ejército estadounidense comenzaron una importante actualización que tuvo como resultado el modelo CH-47D, que entró en servicio en 1982. Las principales mejoras con respecto al CH-47C fueron la actualización de los motores, palas de los rotores de materiales compuestos, el rediseño de la cabina para reducir carga de trabajo al piloto, sistemas eléctricos redundantes y mejorados, un sistema de control de vuelo avanzado y mejoras en la aviónica. Ante la necesidad de aumentar la potencia de fuego para apoyar a sus helicópteros, se experimentó con 4 CH-47A artillados. Estos ACH-47A contaban con ametralladoras de 7,62 mm y 12,75 mm, cañones de 20 mm, lanzagranadas de 40 mm y lanzacohetes. La versión más reciente es la CH-47F, que cuenta con varias mejoras importantes para reducir el mantenimiento de la aeronave, incorpora controles de vuelo digitalizados, y es propulsado por dos motores Honeywell de 4.733 caballos de potencia. El Boeing Vertol ha visto acción en numerosos conflictos además de Vietnam, como la guerra Irán-Irak, la guerra de las Malvinas, la invasión de Panamá, la guerra del Golfo, la guerra de Irak y Afganistán entre otros conflictos. El CH-47 Chinook sigue demostrando su utilidad, en parte debido a su versatilidad y capacidad probada, para operar en entornos exigentes como Afganistán. La capacidad de carga del CH-47 se ha mostrado de particular valor en el terreno montañoso de Afganistán, donde la altitud y temperatura limitan el uso de helicópteros como el UH-60. Los CH-47 Chinook han reemplazado en muchas ocasiones a los UH-60 en el papel del transporte de asalto aéreo. También Afganistán ha visto cómo la evolución de los controles de vuelo permite volar en condiciones meteorológicas extremas, tanto de día como de noche, algo impensable hace años. Esto ha hecho que en muchos casos los CH-47 asignados a misiones de asalto prefieran operar de noche, al ser más seguro. En el ámbito civil, el modelo comercial del Chinook, el Boeing Vertol modelo 234, es usado a nivel mundial para realizar operaciones de logística, construcción, lucha contra incendios forestales y apoyo en exploraciones petrolíferas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.